el capítulo 37, donde ya se ha anunciado bastantes veces sobre el regreso de Israel a su propia tierra. O sea, estamos hablando de una nueva vida. En la clase pasada, solo por cuestiones del tiempo, solo se anunció acerca de los dos palos. Los dos reinos se reúnen bajo una sola cabeza. Y lo que hice fue mencionar dos ejemplos antiguos testamentarios también, uno que está en el libro de Números, donde al escribir en palos o varas ocurrió en dos ocasiones. Moisés mencionaba que lo hizo en Números 17, 2 hasta el 7, para determinar a quién había elegido Dios como su sacerdote. Y el otro caso, Zacarías, que también escribió en dos palos, al escribir gracia en uno y atadura en el otro. En Zacarías capítulo 11, versos 7 al 14. ¿Por qué se ha mencionado esto? Para que se entienda que cuando Ezequiel está hablando sobre esta situación de los dos palos, para ellos no era algo nuevo. Para ellos no era algo nuevo. O sea, ellos estaban familiarizados con ese tipo de vocabulario. Entonces, Dios hizo pues que Ezequiel preparara un medio visual para enseñar la lección que aquí se presenta. Este medio visual es precisamente esta ilustración de los dos palos. Entonces, al profeta se le mandó que tomara dos palos y que escribiera en ellos. En el primero había de escribir para Judá, y este palo representaba el reino sureño compuesto por dos tribus, Judá y Benjamín. En el segundo palo había de escribir para José, dando a entender el reino norteño que incluía las 10 tribus, y a este reino se le llamaba a veces José o Efraín. Ya lo hemos visto esto en varias ocasiones, porque su primer rey, Jeroboam, provenía de esta tribu. A veces también a este reino norteño, hermanos, se le llama Samaria, porque esa era la ciudad capital del reino norteño. Ahora, como se conoció en el capítulo 24, que representaba a Samaria, y a Oliva, que representaba a Judá. Entonces, al escribir en palos o varas, era algo que ellos no les fue extraño. Vamos a leer versículos 17 hasta el 20. Dice acá: júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano, y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, delante de sus ojos. Aquí vemos que luego Dios mandó a Ezequiel que uniera los palos en uno solo,
Lo tenemos ahí claro en el verso 17. Este espectáculo sería una curiosidad para los que estaban viendo, y ellos preguntarían por cuál sería su significado de este espectáculo. Allí en el verso 18 ustedes pueden notar esto. Ezequiel debía cerciorarse de que vieran lo escrito en los dos palos, pues esto era muy esencial. Era muy esencial para entender el significado de la lección que aquí se estaba dando. Entonces declaró Ezequiel que Dios los haría un solo palo. Ya lo hemos leído ahí en el versículo 19. Y luego los sostuvo delante de sus ojos, versículo 20. Entonces, todo lo que ellos vieron fue un largo palo. Entonces lo más probable es que Ezequiel los mantuviera juntos, extremo con extremo, con su puño por la mitad, de modo que parecía estar sosteniendo un solo y largo palo. Pero miren lo que dice en el versículo 21. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Los traeré a su tierra. Bueno, ¿qué vemos acá? Dios explicó el significado de los dos palos. ¿Cuál es el significado? Aquí lo está diciendo. Que Él se proponía juntar a su pueblo esparcido en su tierra. Sea la esperanza para la reunificación política de las dos naciones. Esa esperanza estaba dándose y fue proclamada también esta esperanza por algunos profetas. Vamos a leer algunas declaraciones de otros profetas que tienen relación. Dice en el capítulo 11 de Isaías capítulo 11, versículo 16, dice: y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Se está refiriendo a esta situación. Vamos a Jeremías capítulo 3, versículo 18. Jeremías capítulo 3, verso 18. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán justamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Luego pasemos a Oseas capítulo 1, versículo 11. Oseas capítulo 1 y el versículo 11. Allí también está hablando de esta misma situación. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, noten Judá e Israel, la unión, y nombrarán un solo jefe. Aquí se está refiriendo al reinado de David en materia mesiánica. Y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que no solo Ezequiel se había referido a eso, sino otros profetas. Sin embargo, ninguno lo había hecho tan dramáticamente como lo hizo Ezequiel. Esta reunificación parecía imposible, hermano. Pues, ¿qué sucedía? Que la tribu norteña de Israel había perdido su identidad. Había perdido su identidad como nación después de ser derrotada, después de ser no solo derrotada, sino también dispersada por el rey asirio Tiglat-Pileser III. Miren lo que tenemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 15. Segundo libro de Reyes, capítulo 15.
Aquí tenemos en los versos, o en el verso 29, 15, 29. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, y se refiere a Tiglat-Pileser III porque eran varios, este es el tercero en la dinastía. Vino Tiglat-Pileser III, rey de los asirios, y tomó a Hijón, a Bet-Maaca, Janoa, Cedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Los llevó cautivos a Asiria. Y más adelante, en el capítulo, aquí mismo en el 16, versículo 9, y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco, o sea, contra Israel, y la tomó, y llevó cautivos a los moradores de Saquir, y mató a Rezín. Entonces, hermanos, vemos que la idea de que Israel fuera reunificada con Judá ha dado lugar, hermanos, a considerable cantidad de debates. Y una aplicación literal de los versículos 15 hasta el 21, estos versículos que estamos estudiando, parece obligatorio, pues tal era el único propósito de la ilustración de esos dos palos. La aplicación se puede explicar de cualquiera de las siguientes maneras, y yo les voy a dar 5 aplicaciones ahorita. Una de ellas va a ser la más directa y la más específica, pero es necesario que consideremos estas 5 aplicaciones. En primer lugar, cuando el imperio medo-persa conquistó a Babilonia, que había conquistado a Asiria unos 8 años atrás, ya había conquistado el imperio medo-persa a Asiria, el rey decretó que todos los extranjeros debían regresar a su tierra. Ustedes pueden ilustrar o ver mejor esto si vamos al libro de Esdras. Libro de Esdras, en el capítulo 1, en los versos 1 hasta el 4. Allí se ve claramente esta situación. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, y este es el decreto: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar, noten esto, donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. O sea que esta situación de ayuda a los que estaban disgregados, los que estaban en la dispersión, los que estaban en el exilio, no es algo nuevo. Eso venía como un mandamiento de un decreto que tenía que tomarse en cuenta, que ellos tenían que apoyar. Los libros de Esdras, hermanos, y de Nehemías se centran primordialmente en los exiliados que estaban en Babilonia. Muchos israelitas del reino norteño pudieron haber mantenido su identidad durante los 180 años
años de exilio, porque en total, como fueron varias cautividades, se sumaron 180 años de exilio. Bueno, esto se refiere cuando el imperio medo-persa conquistó a Babilonia, que ya he dicho, había conquistado a Siria unos 8 años atrás. Pero en segundo lugar, numerosos israelitas habían salido del reino norteño, o sea, el reino norteño Israel, el reino sureño Judá. Entonces, numerosos israelitas habían salido del reino norteño y se habían unido al reino sureño. O sea, acuérdense que el reino norteño fue destruido. Había dado ya 135 años. Pero gente de las tribus del reino norteño, o sea, de las tribus de Efraín, de Manasés, de Zabulón, de Aser, de Isaacar, estas tribus eran tribus del reino norteño. Y estas tribus, hermanos, se humillaron y vinieron a Jerusalén. Vinieron a Jerusalén. O sea, se unieron al reino de Judá. Entonces el pueblo ofreció 12 becerros por todo Israel, porque cada tribu estaba representada en este sacrificio. Volvamos otra vez al libro de Esdras, capítulo 8, y el versículo 35. Miren lo que dice acá. Esdras 8:35. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. O sea, este ofrecimiento lo hicieron los que habían venido de la cautividad. Esta, hermanos, es la segunda aplicación que se puede dar a esta situación de los dos palos. Numerosos israelitas habían salido del reino norteño y se habían unido al reino sureño. Pero hay una tercera aplicación a la cual quiero que le pongan especial cuidado. Esta reunificación, hermanos, se cumple alegóricamente en la iglesia. Se cumple alegóricamente en la iglesia, hermanos. O sea, en el nuevo Israel, donde todos los pueblos se unen bajo la cruz de Cristo. Es una aplicación, hermanos, que concierne a nosotros, los cristianos, que concierne a la iglesia. Miren lo que dice en Gálatas capítulo 6, vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 16. Gálatas capítulo 6 y el versículo 16. Miren lo que dice acá. Vamos a leer. Dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. Y miren lo que dice aquí: al Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? El Israel de Dios es el reino norteño, las 10 tribus. No. El Israel de Dios, cuando ya se usa en el Nuevo Testamento, se refiere a la iglesia. Esto es bien claro. Ya el reino norteño, el reino sureño, todo para este tiempo ya era nada más historia, ya no existían para nada. Vamos a continuar viendo, vamos ahora a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, en los versos 13 hasta el 16. Miren lo que se expresa acá. Pero ahora en Cristo Jesús,
vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, Entonces, hermanos, esta declaración, pues, o esta reunificación tercera se cumple alegóricamente en la iglesia, o sea, el nuevo Israel, el Israel de Dios, donde todos los pueblos se unen bajo la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Una cuarta declaración, o sería una cuarta aplicación, sería que la profecía se mantiene sin cumplirse, aguardando su cumplimiento en una fecha futura. Y una quinta aplicación sería que es una profecía que falló, que es una profecía que jamás llegará a ser verdadera. Pero ahora quiero darles más explicación al respecto de esto que estoy diciendo. Si bien la primera y la segunda interpretaciones tienen mérito, o sea, cuando el imperio medo-persa conquistó a Babilonia y que el rey decretó que todos los extranjeros debían regresar a sus tierras, y la segunda, que numerosos israelitas habían salido del reino norteño y se habían unido al reino sureño, entonces, si bien esta primera y segundas interpretaciones tienen mérito, deben desecharse atendiendo a lo que sigue. ¿Por qué? Vamos a oír. El Reino Unido había de tener a su siervo David como rey. Verso 24. Volvamos a Ezequiel 37. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Noten que todo esto se está refiriendo a materia de profecía mesiánica. Y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Los pondrán por obra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Que el Reino Unido había de tener a su siervo David como rey. Esta es una terminología mesiánica y no se aplica a ningún líder que viniera en el futuro cercano, como en el caso de Zorobabel, de Esdras o de Nehemías. No tiene ninguna aplicación lo que ahí se está diciendo. La cuarta aplicación que decíamos, o sea, que la profecía se mantiene sin cumplirse, esta debe desecharse por dos razones, hermanos. ¿Por qué? Porque en primer lugar pasa por alto la obra de Cristo durante su ministerio terrenal. Y la obra de Cristo en su ministerio terrenal fue una obra completamente notoria. ¿Ven? Entonces, el Antiguo Testamento sabemos que había de llevarnos a Cristo Jesús. No había de mirar hacia un futuro de eventos no contemplados, y en ningún momento pues tenía que exaltarse el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, hermano, ningún autor neotestamentario repitió ni renovó la promesa de una reunión de Israel y de Judá. Ningún autor, hermano, del Nuevo Testamento repitió ni removió la promesa de una reunificación literal de Israel y de Judá. No lo vemos, hermano.
hasta ahora en día, ni será así de que Israel será unida. Claro, hay corrientes ahora en día, muy pocas por cierto, pero las hay, que se refieren, hermanos, a que Israel va a volver a ser el pueblo de Dios, que Israel va a gobernar aquí en la tierra, que Israel va a ser bendecida, pero no. Todas las bendiciones se aplican, o a esta unidad se aplican al Israel de Dios, a su iglesia. En él somos un pueblo completamente escogido. Entonces, hermanos, y la número 5, que decía que es una profecía que falló, jamás llegará a ser verdadera. Hermanos, esta declaración debe sin duda desecharse, porque al considerar la inspiración y la infalibilidad de las Escrituras, no tiene razón de ser. Entonces, por lo tanto, hermanos, tenemos que ver, hermanos, que la tercera interpretación, la voy a volver a repetir para que quede grabado, porque le vamos a dedicar en las próximas enseñanzas bastante tiempo a ello. Esta reunificación se cumple alegóricamente en la iglesia, en el nuevo Israel, porque cada tribu, hermanos, ya fueron desechadas completamente. Entonces, esta reunificación se cumple alegóricamente en la iglesia, en el nuevo Israel, en el Israel de Dios, donde todos los pueblos se unen precisamente bajo la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hemos amparado esto en la cita de en la cita de Efesios y en la cita que hemos presentado de Gálatas. Nosotros podemos ver, hermanos, claramente que esta tercera interpretación es la interpretación más lógica y la interpretación que más satisface el contexto de lo que estamos estudiando. Pablo declaró en Romanos, miren lo que dice Pablo en Romanos capítulo 2. Vamos a Romanos capítulo 2, en los versos 28 y 29. Vamos a leer Romanos capítulo 2, versos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Aquí estamos bajo el nuevo pacto, aquí estamos bajo la ley de Cristo. Está diciendo que el judío no se tiene que sentir que es judío porque ha nacido como judío, desciende de judíos, o sea, racialmente. Luego no tiene que sentirse judío porque ha sido circuncidado, físicamente hablando. El hombre a los 8 días de nacido era circuncidado. ¿Ven? Y aquí está diciendo claramente, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Y miren, aquí declara lo que es un verdadero judío, sino que es judío el que lo es en lo interior, o sea, aquel que ha obedecido la ley en Cristo Jesús. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu. Esto lo hemos visto vastamente, o sea, es una circuncisión del corazón, es una circuncisión espiritual, no en letra. ¿Cuál es la letra? La letra es que el judío literalmente a los 8 días tenía que acudir ante el sumo sacerdote y le tenía que hacer esa operación física de la circuncisión. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Luego pasemos aquí mismo a Romanos capítulo 9
y el versículo 26 dice: y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, hermanos, todos los que han obedecido el Evangelio de Cristo constituyen a Israel, el Israel espiritual, el Israel de Dios. Esto es bien claro. La cruz, hermanos, unió a todos los hombres bajo ese señorío de nuestro Señor Jesucristo. Vamos otra vez a Efesios, en el capítulo 2. En Efesios, en el capítulo 2, en los versos 12 hasta el 16. Miren qué claro esta enseñanza que viene unificada con Ezequiel. Efesios 2, 12 hasta el 16. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, miren qué claro, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermanos, más claro no puede ser el mensaje que aquí se nos está presentando. Estas verdades, hermanos, corresponden con las promesas hechas en Ezequiel 37. Entonces podemos ver, hermanos, que la restitución de Israel a su suelo nativo encabezará el camino hasta la venida del Rey prometido, o sea, hasta la venida del Hijo de David. Volviendo, yo estoy hablando en materia de profecía, volviendo y retrocediendo a lo que se iba a dar, que reunirá en su reino al verdadero Israel, a todos los que por fe sean reconocidos como el Israel de Dios. En otras palabras, el reinado único del rey David es el reinado de Cristo en su reino. En otras palabras, esto es, hermanos, su iglesia. Así es como tenemos que entender, y tiene este alcance tan enorme, hermanos, esta declaración que hemos visto acerca de estos dos palos. Por eso podemos nosotros ver, hermanos, claramente que los hijos de Israel serían recogidos de todas las naciones donde habían sido dispersados, o sea, la dispersión, la diáspora. Una vez reunidos ellos, volverían a poblar la tierra como una sola nación, teniendo un solo rey, teniendo un solo reino. Ellos ya no adorarían ídolos, sino que serían un pueblo santo, serían un pueblo completamente obediente. Yo me voy a quedar acá, hermanos, el tiempo ha avanzado, me voy a quedar acá, continúo en la próxima clase.